En este vídeo vamos a hablar del sistema de iluminación Daylight System. Daylight System es un sistema de iluminación pensado para recrear la iluminación día, tanto para exteriores como para interiores. Daylight System recrea un sistema de iluminación creando una luz que funciona como el sol y otra luz que funciona como la luz del cielo. Así que este sistema carga dos luces y tiene una serie de parámetros mediante los cuales controlaremos la posición del sol, la intensidad de las luces del sol y del cielo, su coloración, etc. Antes de crear el Daylight System, es importante que comprobemos que nuestra escena esté a una escala correcta y también que tengamos activado Mental Ray como motor de render. Para crear el Daylight System, normalmente iríamos a la pestaña de crear, a luces, y buscaríamos entre las estándar o las fotométricas. Pero no lo encontramos aquí en luces, porque Daylight System no es una luz, sino que es un sistema, y ese sistema carga dos luces. Por lo tanto, lo encontramos dentro de la pestaña de crear en sistemas. Y ahí lo tenemos, Daylight. Al hacer clic en Daylight, se nos abre una ventana de aviso en la que se nos dice que se va a crear un control de exposición con un valor de exposición igual a 15. Le decimos OK. Para crear el Daylight System nos colocamos en una vista top y pinchamos y arrastramos. Pincho, arrastro. Aparecen unas coordenadas de norte, sur, este, oeste. Soltamos, aparece el sol, y si arrastramos el ratón, el sol sube o baja. Suelto, ya está creado, clic con el botón derecho para ya no volver a crear otro. Esta es mi escena. La posición que ocupe el sol en el cielo, más arriba o más abajo, es indiferente. Lo único que nos va a importar es la orientación del sol. Una vez que tenemos creado el Daylight System, vamos a modificar sus parámetros iniciales. Vamos a la pestaña de modificar. Ahí vemos. Lo tenemos aquí seleccionado, Daylight, y vemos sus primeros parámetros. Aquí tenemos Sunlight, que es la luz del sol, y Skylight, que es la luz del cielo. Por defecto, 3D Max carga unos tipos de luces antiguas. Es una luz estándar para el sol y una Skylight para el cielo. Tenemos que abrir estos desplegables y seleccionar Mental Ray Sun, y para el cielo Mental Ray Sky. Al seleccionar Mental Ray Sky se nos abre una ventana en la que te recomienda utilizar un Mental Ray Physical Sky como mapa de entorno. Si aceptamos, 3D Max va a colocar un mapa de entorno, es decir, un fondo para nuestra imagen que recrea un cielo azul despejado. Lo bueno de este Mental Ray Physical Sky es que responde a la posición del sol. Si el sol está cerca del horizonte, la coloración del cielo será más anaranjada, y si el sol está más en lo alto,
el cielo será más azul. Así que le vamos a decir OK. Si le hubiésemos dicho que no a la colocación del Mental Ray Physical Sky, el fondo de nuestra escena sería negro, que es el color que por defecto tiene el color de fondo de 3D Max. También podríamos utilizar entonces una imagen de fondo del cielo que buscaríamos nosotros y la colocaríamos, pero esa imagen sería una imagen fija que no respondería a los parámetros de posición del Sol. Ya hemos colocado el Delay System, vamos a hacer un primer render. Podemos ver ya en este render una iluminación día ya creada. Vemos la luz directa del sol que crea unas sombras arrojadas. Tenemos la luz del cielo, el Mental Ray Sky, que genera esta luz azulada y que va a rellenar de luz las zonas de sombra. Es decir, en este momento todas estas zonas de sombra aparecen azuladas gracias a esta coloración azul del cielo. Este color de fondo, el Mental Ray Physical Sky, responde, como hemos dicho, a la posición del Sol. Este tono azulado es así porque el Sol se encuentra en una posición alta, como podría ser cerca del mediodía. Esta escena así ya estaría iluminada. Vamos a ver qué parámetros tiene Daylight System para poder controlar la posición del Sol, su intensidad, etc. Para empezar, entre los parámetros está el de posición del Sol. Por defecto, la posición del Sol en el sistema Daylight está basado en fecha, hora y localización. Para editar este parámetro, vamos aquí a Setup, se nos despliega toda esta ventana de parámetros de control. Desde aquí nosotros podemos editar la hora, minuto, segundo del Sol. En este caso nos está marcando las 12 horas del día 21 del mes 6 del año 2018. Fijaos que en este momento, al haber entrado dentro del setup de estos parámetros, no estamos en la pestaña modificar, sino que estamos dentro de la pestaña Motion, donde están programados estos parámetros de configuración de la localización del Sol de este Daylight System. Si queremos volver a los parámetros del Daylight System, dijéramos como subir un nivel, tenemos que ir a la pestaña Modify. Y aquí tenemos otra vez los parámetros iniciales. Entramos de nuevo en estos parámetros de fecha, hora, localización. Y aparte de la hora y de la fecha, podemos cambiar la localización. Para ello, clicamos en Get Location y se abre este mapa con una cantidad de localizaciones prefijadas. Podemos escoger el continente que queramos. Vamos a escoger Europa. De modo prefijado, de España solamente hay dos ciudades, Madrid y Barcelona. Pero podríamos fijar la posición exacta de otra localización si desmarcamos esta casilla, la de gran ciudad más cercana. Ahora ya podemos hacer clic en cualquier posición del mapa. Voy a seleccionar una zona próxima a Valencia y le decimos OK. Al hacer OK hemos cambiado las coordenadas de latitud y longitud. Para no dejar el parámetro de la hora siempre igual, vamos a cambiar este parámetro.
vamos a poner, en vez de las 12 horas, le vamos a poner, por ejemplo, las 17. Vemos enseguida que el Sol cambia claramente en su posición, y ahora, habiendo cambiado la localización, que ahora es una zona próxima a Valencia, y el momento del día, vamos a hacer un nuevo render. Aquí vemos cómo, al cambiar la posición del Sol, lógicamente ha cambiado toda la iluminación de la escena. Delay System ajustará tanto la posición como la intensidad y la coloración de las luces del sistema. Este sería una imagen de una escena ubicada en una zona próxima a Valencia, que tiene estas coordenadas a las 17 horas de un día 21 del mes de junio del año 2018. Si le cambiásemos el mes, en vez del en junio, vamos a ponerle, por ejemplo, en noviembre, fijaos que la posición del Sol cambia, porque a las 17 horas de un día de noviembre el Sol está ya demasiado bajo. Delay System es un sistema cerrado que ya tiene almacenados todos estos posibles parámetros, tanto de localización como de tiempo, y todo ello afecta a la intensidad, la temperatura de color de las luces, dependiendo de la posición del Sol respecto del horizonte. Seguramente hay algún desajuste. Seguramente para este día 21 de noviembre, a esta hora, 5 de la tarde, la luz del Sol sería diferente en Valencia. También se debe a que hay un parámetro que todavía no hemos tocado, y es el de la zona horaria. Mirad, acabo de abrir el reloj que tenemos aquí en Windows y vemos que nosotros estamos en una zona horaria +1. Así que vamos a aplicarle aquí a la zona horaria un 1. En España, y debido al cambio de hora que se hace tanto en verano como en invierno, me parece que para ajustar bien este parámetro tenemos que poner en la zona horaria realmente un +2. Volvemos a la pestaña de Modify. Ya hemos dicho que la posición del Sol se puede cambiar si nosotros modificamos su localización, la fecha y la hora. Otra opción para cambiar esa posición es en modo manual. Si escogemos esta opción, ahora podemos mover el Sol de forma libre. Voy a colocarlo en el horizonte de modo que pueda verse el disco solar en el render. El escoger la fecha, hora y localización del Sol, como hemos hecho antes, tiene todo su sentido si queremos hacer un estudio de sombras. Pensad que podríamos haber hecho un estudio de una casa de campo y queremos encontrar la mejor ubicación para la piscina. Nos interesa saber a qué hora las sombras de alrededor caerían encima de la piscina, o si tenemos árboles cerca. Y dependiendo del estudio que hemos hecho, podríamos reubicar la piscina en otro lugar de la parcela. Gracias a esta rosa de los vientos que aparece cuando creamos el Delay System, podemos orientar correctamente la vivienda o cualquier elemento. Para ese hipotético estudio de sombras de la casa de campo y la piscina, podemos también hacer una animación simulando el recorrido del Sol a lo largo de un día. Por ejemplo, colocar en el fotograma 0
la posición del Sol a las 6 de la mañana y colocar en el fotograma 100, por ejemplo, la posición del Sol a las 9 de la noche y haríamos esa animación. Vamos a configurarlo a las 6 de la mañana en el fotograma 0 y a las 21 horas en el fotograma 100. Así, si renderizamos esta animación, tendríamos un estudio de sombras de todo un día. En algún caso crearemos nuestra escena y querremos que el Sol aparezca en el horizonte o en la escena, como hemos hecho aquí. Es posible que cuando rendericemos de primeras no salga. Ello es debido a que debemos verificar desde más de un punto de vista la dirección y ubicación del Sol, que desde el punto de vista de cámara nos puede llevar a un equívoco. La tercera forma de establecer la localización del Sol es mediante un archivo meteorológico. Los archivos meteorológicos guardan la posición del Sol en un rango de tiempo concreto. Guardan muchos parámetros como las trayectorias solares, la humedad, la temperatura, etc. Toda esta información es trasladada a un archivo meteorológico y 3D Max puede leer la información correspondiente a la localización del Sol en un día concreto. La extensión de los archivos meteorológicos es EPW y es relativamente fácil encontrarlos en Internet. Para colocar un archivo meteorológico, primero seleccionamos esta opción, hacemos clic en Setup, se abre esta ventana, vamos a cargar el archivo. Fijaos, aquí tengo ya dos archivos meteorológicos que corresponden a Valencia. Voy a cargar una de ellas. Al cargar el archivo nos aparece en esta ventana alguna información del archivo, como puede ser la ubicación exacta de la estación meteorológica, la cual tomó todos estos datos. También puede mostrar el rango de tiempo en el que se tomaron los datos. Así que este archivo contiene toda la información meteorológica de Valencia en un periodo de 15 años, con datos cada hora. Desde aquí le podemos indicar qué día y hora queremos que muestre. Vamos a poner a las 5 de la tarde de un 10 de octubre de 1988. Le decimos aquí OK y hacemos render. Así, usando tanto la localización día y hora como el archivo meteorológico, podemos hacer de un modo muy preciso estudios de sombras. Más que ver la sombra puntual en una hora determinada del día, el ver la evolución de las sombras a lo largo de una jornada tiene mucho más interés. Este sería la posición del Sol y sus sombras correspondientes en la fecha y hora que hemos establecido. Ya hemos visto estos primeros parámetros del Daily System con los que podemos editar la ubicación del Sol, de modo manual, cambiando la fecha, hora y localización o mediante un archivo meteorológico. Vamos a ver ahora más parámetros con los que podemos controlar la intensidad de las luces, tanto del Sol como del cielo, y su coloración. De un modo muy simple podríamos decir que Mental Ray Sun, el Sol, crea la luz directa y Mental Ray Sky, el cielo, crea la luz indirecta. Mental Ray Sun crea la luz directa, que crea unas sombras muy oscuras, y Mental Ray Sky viene de todas partes y rellena con un tono azulado
las zonas que quedaron totalmente oscuras o en penumbra por la acción de la luz directa de Mental Ray Sun. Vamos a ver los parámetros básicos de Mental Ray Sun. Por defecto, por supuesto, viene encendido el sol y con un valor de un multiplicador de 1. Este valor 1 es la intensidad de la luz que ya está programada por Daylight System. Recordad la ventana que ha aparecido cuando hemos creado el Daylight System, que decía que se recomendaba utilizar un control de exposición Mental Ray Photographic Exposure Control con un valor de 15. Fijaos, ahí está. Daylight System es un sistema ya calibrado, de modo que si utilizamos este valor de 15, la intensidad de las luces, es decir, este valor 1, es en teoría un valor físicamente correcto. Así, el valor 1 para el Sol y el valor 1 como para el cielo es el parámetro correcto. No deberíamos tocarlo si estamos buscando crear un estudio de luces y sombras real. Pero ¿podemos cambiar este parámetro? Por supuesto, la luz ya no será físicamente correcta, pero no es problema. Nosotros podemos ajustar ese valor hasta conseguir la intensidad que busquemos para un render concreto, pero ya sabremos que no es físicamente correcta. Esta casilla de Target que está marcada no afecta en nada tanto si la marcamos como la desmarcamos. Las sombras están activadas. Por defecto, Mental Ray Sun proyecta sombras. Por defecto, las sombras que crea Mental Ray Sun son muy perfiladas. Esto es así porque estamos recreando un cielo totalmente despejado. En este caso, con este cielo despejado, las sombras de las escenas están creadas por la luz del sol, el cual ya hemos dicho en otras ocasiones que el sol es un pequeño disco en el cielo. La luz que recibimos del sol nos llega desde una posición muy concentrada y las sombras generadas por el sol serán muy perfiladas. Fijaos en estas dos imágenes. Podemos ver cómo las sombras que genera el sol en un día completamente despejado, las sombras son muy perfiladas. Vemos aquí en esta sombra que podemos apreciar los detalles de la hierba dentro del área de sombra. Eso se debe a la acción de la luz del cielo. Sin la luz del cielo, toda esta sombra sería completamente oscura y sin detalle. Lo mismo ocurre aquí. Vemos aquí que la sombra tiene un tono azulado, gracias a la luz que proviene del cielo. Y podemos ver dentro de las sombras los detalles, las texturas. Este es el tipo de sombras que podemos conseguir con Mental Ray. Muy bien, aquí tenemos este render, hemos cambiado la posición del sol para que podamos ver en primer término las sombras. Vemos que las sombras son bastante perfiladas, pero sí que hay algo de desenfoque en el borde. Ese algo de desenfoque viene creado por el parámetro softness, que tiene un valor de 1. Este valor crea una sombra muy perfilada, pero con un poquito de sombra de área, ese pequeño desenfoque. Así es como por defecto viene preconfigurado el sol. Si vemos que hay ruido en las zonas de sombra de área, esos desenfoques, debemos subir el parámetro de softness samples. En un día nublado, las sombras que se generan son muy diferentes. Las sombras proyectadas sobre el suelo, las sombras arrojadas, son casi inapreciables. ¿Por qué ocurre esto? Porque las nubes actúan como un difusor de la luz solar
y las nubes son ahora el área de emisión de la luz, un área enorme, y por tanto la luz llega hasta nosotros desde todas partes. Para recrear las sombras suaves de un día nublado, debemos aumentar el valor del parámetro softness. Vamos a subir, por ejemplo, a 30 y hacemos un render. Vemos ahora en este render cómo las sombras aparecen muy difuminadas, pero están llenas de ruido. Por lo tanto, tenemos que aumentar el valor de los softness samples. Lo voy a subir, por ejemplo, a 128. Ya tenemos aquí este render al que le habíamos aumentado los softness samples a 128. El render ha tardado un poquito más, pero hemos conseguido unas sombras difuminadas con mucha más calidad. Lo siguiente que vamos a ver de Mental Ray Sun son estos parámetros que por defecto vienen desactivados, velados, Non-Physical Tuning, que controlan la saturación y la coloración de la luz del sol. Por defecto, la luz del sol del Daylight System tiene una coloración ligeramente amarilla, pero nosotros podemos editar ese color y su saturación. Si esta pestaña la dejamos así velada, podemos encontrar este parámetro un poquito más abajo en Mental Ray Sky, parámetros avanzados. Fijaos. Cambiando estos valores, la tinta y la saturación, que por defecto vienen a 0 y a 1, alteraremos el tono y la saturación del sol siempre y cuando no desmarquemos la casilla de Inherit from Mental Ray Sky. Así, desde aquí abajo, podemos controlar los parámetros del tono y la saturación del sol y del cielo a la vez. Si desmarcamos esta casilla, entonces podemos editar el tono y la saturación del sol de forma individual, independientemente de la luz del cielo, y conseguir así efectos extraños. Desde aquí arriba voy a cambiar la tinta del sol y desde aquí abajo voy a cambiar el tintado del cielo. Voy a tratar de colocar el sol dentro de la escena. Muy bien, aquí tenemos este render donde hemos cambiado el tono y la saturación tanto del cielo como del sol independientemente. Así podemos conseguir efectos muy extraños que nos pueden servir para alguna escena o temática puntual. Muy bien, voy a dejar este parámetro como estaba antes. El último parámetro que vamos a ver de Mental Ray Sun es este, Mental Ray Sun Photons. Permite utilizar un target para los fotones. Delimita un volumen desde donde se concentra la mayor cantidad de fotones. Fijaos, desde este punto de vista activo esta casilla y voy a aumentar el valor de este radio. Si aumento este parámetro en un tono morado, que aquí no se ve muy bien, esas líneas delimitan un cilindro y dentro de ese cilindro van todos los fotones para que se concentren todos en esta dirección y no se esparzan por el resto de la escena, digamos, perdiendo intensidad inútilmente. Esto está bien, sobre todo, yo creo que donde mejor se puede utilizar es para escenas de interior,
para que ubiquemos nuestra escena, la casa, por ejemplo, toda dentro de este volumen de fotones y así todos los fotones entren por las ventanas o puertas con toda su intensidad. Muy bien, hasta aquí hemos visto los parámetros de Mental Ray Sun. En otro vídeo veremos los parámetros del Mental Ray Sky.